Adonai Cárdenas Castillo se inició en el periodismo en 1970, dirigiendo periódicos impresos alternamente en Bugalagrande y Tuluá. En 1976 ingresó a la emisora de RCN en Tuluá. Luego estuvo en La Voz de Armenia y Radio Estrella de esa misma ciudad, Radio Ciudad de Cali, Todelar Cali, Radio Visión, Caracol Cali, Radio Luna en Palmira y Armonías Zipaquireñas. Desde 1979 fue a Buenaventura y se vinculó a Radio Buenaventura de Caracol, sirviendo en corresponsalías de televisión para Promec y Noticias Noti5, RCN de Buenaventura y Cascajal Estéreo. Creador junto a un grupo de periodistas del primer noticiero de la televisión local, Notimar. También fue director de otros noticieros de la televisión local. Cofundador de las organizaciones gremiales de periodistas, Círculo de Periodistas de Buenaventura, Unión de Periodistas de Buenaventura y Asociación de Periodistas del Pacífico. Jefe de redacción del semanario Pacífico al Día entre los años 1995 y 1999, de la casa editorial El País. Colaborador de los periódicos locales como El Puerto, Grito de la Costa, Buenaventura Viva y El Sonajero. Trabajó para el periódico El País y Cubo de Cali como corresponsal en el puerto de Buenaventura hasta que fue hospitalizado para un cateterismo. Luego de esta operación fallece en Buenaventura. Adonai Cárdenas Castillo también se desempeñó como editor de Cubo Buenaventura en los años 2011 a 2012. Al diario El País de Cali estuvo vinculado por más de 27 años en varias etapas. En la última estuvo 13 años. Entre premios y reconocimientos fue finalista Premio Bonilla Aragón, nominado Premio Círculo de Periodistas de Bogotá con el trabajo periodístico La invasión de los marines a Juan Chaco. Obtuvo el premio a Toda una Vida y Mejor Trabajo Periodístico por 3 años consecutivos con el premio Antonio Ahumada Fernández de la Alcaldía de Buenaventura en los años 2003, 2004 y 2006. Adonai recibió el premio Simón Bolívar 2006 por el cubrimiento de la tragedia en la Vía al Mar. También mereció el premio El Coraje de la revista Semana y Petrobras 2008. Y finalmente recibió el premio de periodismo Amway de Medio Ambiente por el tema La tragedia minera de Zaragoza en el año 2010. Adonai Cárdenas Castillo, un año después de su partida, sigue presente en el corazón de sus familiares, amigos y colegas. Porque Adonai Cárdenas Castillo no ha muerto, porque las personas que se llevan en el corazón solo mueren cuando se les olvida. Adonai lo conocí desde que yo no laboraba todavía en la radio. Por fortuna, en la emisora Cascajal Estéreo empecé a laborar con él en su magazine y yo en el noticiero, pero tuve la fortuna posteriormente, cuando esta empresa Cascajal Estéreo terminó su existencia en Buenaventura, de laborar con él en el noticiero de Radio Buenaventura, en ambos, en Alerta como Amaneció Buenaventura y el noticiero Caracol del Mediodía. Para mí, Adonai Cárdenas Castillo ha sido uno de los periodistas más connotados que ha tenido Buenaventura en toda su historia, y realmente lo que aprendí de él, su forma, su trabajo, abnegación, ha sido vital para continuar en esta labor y recordándolo en este día que no pasará desapercibido, sino que es un ejemplo, sobre todo para los periodistas noveles. Yo lo conocí cuando llegué la oportunidad de trabajar aquí en Radio Buenaventura, pues hace ya como unos 22, 23 años. Siempre lo oía pues en la casa, siempre fue la emisora que se oía en la casa de mis padres. Se conoce por su forma de generar dentro del periodismo toda una serie de proyección de interés de la sociedad, de la comunidad. Pienso que cada vez que locutaba, que lo hacía como locutor en los noticieros, su voz era tan impactante que generaba la atención de oyente cualquiera que fuese, que estuviese escuchando un noticiero. Y ese tipo de elementos como recurso que tenía como locutor hizo que nos fijáramos en él como persona. Luego, como amigo, le conocí
muy cerca, un hombre muy dedicado a su trabajo, un hombre muy responsable, un hombre que se ganó el cariño de la gente de Buenaventura, y ejerciendo la locución con el periodismo, me parece que lo combinó tan bien que siempre se ganó el primer lugar en Buenaventura dentro del género periodístico. Cuando yo efectivamente empecé a hacer mis inicios en el periodismo, algo así como por el 2003, 2002, 12 más o menos, me conocí con Adonai. Ya yo estaba en el gremio, pero pues ya tenía la referencia, ya lo escuchaba mucho en el Abejorro, ya tenía la referencia de él y pues tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y ya cuando lo conozco, entonces él empieza como algo así como a moldearme, a enseñarme mucho más, a transmitirme sus conocimientos, a decirme es por aquí, es por acá, haga esto, haga lo otro. Entonces de esa manera me fui conociendo con Adonai y tuve la oportunidad de estos últimos 10 años compartir con él en esta casa radial, en esta cabina, donde nos veíamos todos los días a las 5:45 de la mañana cuando él llegaba. De mucho movimiento. Él tenía sus espacios, nosotros dábamos a conocer los hechos en general y era muy ameno porque se sentía uno muy confiado en él y daba esa seguridad, porque en un momento determinado también se improvisaba y Adonai era un experto en esos temas. Uno no solamente con Adonai, sino como periodista debe tener alternativas en un momento dado para tocar diferentes tópicos y de ahí que hay que estar enterado de la situación. Una jornada de trabajo con Adonai era, primero que todo, todos los días aprendía, o sea, era muy fructífera porque todos los días había algo nuevo, todos los días era esa sonrisa por allá, porque Adonai era muy serio, muy poco se reía, y para que Adonai se riera en esta cabina, soltar una sonrisa, pues yo tenía que hacerle, mejor dicho, miles de cosas para que se pudiera sonreír aquí con nosotros en la cabina. Pero era un día laboral muy chévere, era muy armonioso. Nos comprendíamos muy bien, llegábamos casi faltando un cuarto para las 6 de la mañana a mirar qué había, qué noticias teníamos. Finalmente arrancaba la emisión del noticiero y él siempre pues con ese respeto hacia los oyentes, con ese respeto hacia sus compañeros, le preparaba el tinto, le daba tinto 2 veces en la mañana y luego cuando había tiempo pues como de la charada, de la risa, pues lo hacíamos aquí en la cabina. Pero un día de trabajo con Adonai, yo pienso que al menos terminaba yo la jornada, pero muy contenta porque habíamos cumplido con el objetivo. Todo nos había salido bien en las 2 emisiones de noticiero y lo más importante era que cada día aprendía algo nuevo. Bueno, de Adonai solo tengo buenos recuerdos. Adonai era una persona que siempre, aquí en el noticiero, siempre estaba de buen humor. Siempre nos reíamos mucho de la situación que pasaba en Buenaventura. Me acuerdo siempre de su genio porque casi todos los días lo llamaba yo a consultarle algún tema, alguna cosa, y él siempre estaba dispuesto a ayudarnos y a colaborarnos en lo que nosotros lo necesitáramos. No era el amigo ese de andar todos los días con Adonai, pero era un amigo del saludo, un señor que le reconocí siempre su entrega, su profesionalismo. Siempre habló de las cosas buenas como también de las cosas malas de la ciudad. En ocasión a veces habló cosas de Buenaventura que rayó en la discusión de la gente, pero se tiene que entender que cuando usted es comunicador, no solamente para ver el perfil de las cosas de un solo lado, entonces aquí tiene que ver las 2 caras de la moneda, y cuando a veces se hablaba de frente con las cosas que tocaban de Buenaventura, entonces eso causaba en la gente un malestar. Adonai tenía esa capacidad, ese carácter de ver la noticia desde los 2 ángulos, y así la presentaba, y pienso que tuvimos mejores cosas para ver y resaltar de Adonai que las cosas malas que Adonai pudo haber escrito en los medios de comunicación. Me acuerdo algo que nos siempre al principio, cuando yo empecé a trabajar, pues uno tiende a equivocarse en algunas cosas, y entonces me acuerdo estábamos en un noticiero y entonces estábamos preparando el abejorro porque era pues un día jueves,
y entonces estaba él colocando una entrevista de alguien de la Cámara de Comercio. Entonces terminó de hablar la persona y a mí se me fue una de las risas del abejorro. Entonces eso fue para él una cosa, en vez de enojarse como otras personas, toda la semana ese fue el chiste de la semana de él. Me acuerdo que se fue con mucho humor eso. Nos reímos mucho esa semana de eso. Yo diría que muchas, Cristian, pero sí, de pronto una que se me convirtió en particular era que él me decía la niña del alacrán. Ya, eso por un tatuaje que yo tengo, y que es un escorpión, aclaro, y él pues me decía la niña del alacrán. Entonces cuando a veces yo iba llegando me decía, ve ahí, ¿dónde dejó el alacrán? Entonces esa era entre muchas anécdotas que tuve con él, en el tiempo pues que pude compartir con él, y pues que siempre me decía, doña Marta, el tinto. Entonces esa era como algo de todos los días, hacerle su tinto. Yo diría que no, porque no teníamos como digamos esa permanencia de compartir, de estar juntos. Siempre fue el saludo, la amistad, el acercamiento, el momento. De ello no podía haber una anécdota pues que en particular pudiéramos resaltar de Adonai, pero siempre le conocí que tenía una forma simpática a veces para generar entre la amistad algunas palabras que causaban un poquito de risa. Con Adonai nos sentábamos después del noticiero en un establecimiento a desayunar hacia las 7:10, 7:15, y recopilábamos muchos datos de lo que decíamos, pero sobre todo cuando terminamos de realizar los jueves el abejorro, de pronto si fue un poco duro, en fin, y de ahí que había esas incógnitas y muchas veces, no temor, pero sí de pronto alguna represalia por las personas aludidas a través del abejorro con semejante picada. Recuerdo que ese 1 de marzo del 2015 era un día domingo y estaba yo en mi casa, me estaba organizando para salir y me llamó Ricardo y me dijo, hola Marta. Le dije, hola Ricardo. Me dijo, ¿qué has sabido de Adonai? Le dije, no, hasta lo que hablé con doña Mariana Adonai está bien, pero Ricardo ya sabía lo que había pasado y pues no me lo quería manifestar. Y ya luego empezaban a llamarme los colegas, luego me llamó doña Arlinda, también me dijo, Marta, ¿qué has sabido de Adonai? Y yo, no, él está bien, hasta que alguien ya me dijo así como de una, Marta, se murió Adonai. Y yo, no, que entonces ya, pues para mí durísimo, fue algo muy fuerte, porque la verdad no me lo esperaba. Realmente fue una cosa muy, muy triste, porque yo había hablado con él el jueves anterior. Él me había preguntado algo sobre ese tema de la recuperación cardíaca, todo. Entonces, el jueves me llama la gerente aquí en Radio Buenaventura, el domingo, alrededor del mediodía me llama, me dice que le habían llamado a decirle que a Adonai lo habían llevado muy delicado a la clínica. Y entonces ya pues al rato me llamó para decirme que había muerto. Realmente fue un momento pues muy triste para mí, porque Adonai era realmente un amigo muy, muy cercano aquí en la emisora y una persona de mucha confianza para mí. Me llaman, acaba de fallecer Adonai, yo no daba crédito. ¿Por qué? Porque antes de hacer esa intervención a Adonai Cárdenas, estuvimos planteando la posibilidad de tener otra alternativa, de realizarse ese cateterismo. Me dijo Oscar, hay una medicina homeopática que me ha manifestado que podría servirme. Yo le dije, eso quedaba al albedrío tuyo, como te sintieras, Adonai. Y él estaba en esa duda y todo eso, y me dijo, yo voy a optar que nuevamente me realicen el cateterismo. Y ahí, después de la intervención, siguió su recuperación, pero vimos que a la postre falleció. La verdad, Adonai no tenía tapujos, no era muy amable del maniqueísmo que muchos personajes hacen con los periodistas, afortunadamente pocos, porque en general en Buenaventura se trabaja con ciencia y con dignidad. También ese legado del trabajo,
porque está dedicado como todo un profesional las 24 horas del día al periodismo, tanto escrito como hablado. Él también fue de los pioneros de la televisión aquí en Buenaventura y fue una jornada completa. El legado que deja Donay al periodismo es grande. Pienso que fue una enseñanza muy provechosa, una enseñanza espectacular. Pienso que Adonay encerró todo lo que debe tener un buen periodista. Que le entrega el profesionalismo. Aquí tenemos que prepararnos mucho más. Hoy tenemos una nueva camada de jóvenes que están en el periodismo incursionando, pero el periodismo no puede ser simplemente el deseo de querer ser periodista. Yo pienso que esta profesión tiene que ir acompañada con la voluntad y la capacidad de querer prepararse. Pues yo creo que Adonay es no sé, me pierde la palabra en este momento, la persistencia, la claridad, la conciencia que hay que ponerle al trabajo, el buscar de verdad la noticia y saber y querer su trabajo. Y querer la actividad y tener su objetivo claro de que se está trabajando es para divulgar una noticia de forma seria. La muerte de Adonay se pierde un gran baluarte dentro del periodismo, no solamente por decirlo, porque puede sonar de cajón, es decir que es un gran maestro, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ganárselo en la provincia no es fácil, y Adonay se lo ganó aquí en la provincia, en Buenaventura, y creo que el legado que nos deja es muy grande. Ustedes, las nuevas generaciones, los que tienen menos de 30 y están iniciando en un oficio tan importante como es el periodismo, creo que a él lo marcó hacer las cosas con un respeto y una seriedad fuera de serie. Es decir, él era como era, y Adonay no lo vamos a repetir. Es uno de los pocos que uno puede decir que, a pesar de las vicisitudes que tuvo, afrontó un oficio o una profesión con todo lo que uno debe tener para ser un gran periodista. Adonay simbolizaba el periodismo dignificado, un periodismo serio, lleno de valores, lleno de ética, y me parece que es una pérdida irreparable para el periodismo de Buenaventura y Colombia, porque Adonay quería mucho esta ciudad. Desde que llegó siempre defendió la ciudad de Buenaventura, y yo lo conozco a Adonay hace más de 30 años en el periodismo. Cuando yo iniciaba, hacía mi pininos en Radio Buenaventura, y de verdad siempre reconozco esa calidad, esa seriedad, esa manera de ser un poquito introvertido, pero un periodista muy capaz, y una pluma, una manera de escribir realmente importante. Frente a las cosas del que manda este mundo de Dios no podemos hacer nada, no podemos ni criticarlo siquiera, porque Él es el que nos mantiene a nosotros, y cuando Él llegó el momento de que ya nos necesita, ya no es sino que Él ordena y nosotros nos fuimos. Pero sí un vacío, nos queda un vacío, no solamente desde el campo de la comunicación, sino como amigo y como persona y como ejemplo. Una persona que con las ondas sonoras y cada una de sus letras en los diarios donde tenía allí y sus columnas, siempre plasmaba una imagen de la ciudad preocupante, pero a la vez analizando qué es lo que vamos y hacia dónde va este Buenaventura que él tanto quería. Adonay Cárdenas Castillo, compartí con él en lectura de noticias en la mesa de trabajo de Radio Buenaventura, en el Café de las 7, ese café de las mañanas que despertaba a toda la población en Buenaventura, tomando un sorbo de información en la voz de Adonay Cárdenas Castillo. Para nosotros siempre será y seguirá siendo Adonay el más grande. Creo que lo que tenemos que continuar de Adonay es el respeto, la veracidad en dar una noticia, buscar unas verdaderas fuentes y plasmar un escrito que realmente le llegue a todos los bonaverenses. Y como todos lo han dicho, o sea, lo que nos va a quedar de Adonay Cárdenas es el respeto y la humildad a la hora de trabajar y ejercer el mejor oficio del mundo. Recorrió por la cesta. Pero ¿por qué no pasamos? Damos la vuelta por ahí. Y salimos ahora. Salimos por ahí, abuelito. Salimos aquí. Bajamos por ahí por el país.
Me estoy desvaneciendo de tus recuerdos más lejanos. O simplemente, la memoria te jugó una mala pasada. En cualquier caso, si has perdido la capacidad de asombro, déjame un lugar en el rincón de los objetos dejados de usar. De pronto, en el verano, la playa te trae una botella con décadas navegando mares insondables, tempestuosas mareas vivas. Adonai Cárdenas Castillo.